Si alguna lección me ha enseñado la literatura, es que para conseguir algo que parece imposible, absurdo, mágico, basta con cumplir una serie de requisitos. Fernando Frías, ¿qué tal estás? Muy bien, muchas gracias. ¿Tú? Muchas gracias por estar aquí. Estamos en Tallin. ¿Y qué haces aquí en esta ciudad tan fría? Bueno, pues regreso, no es la primera vez que estoy aquí, y regreso también con una nueva película. Estuvimos en 2019, con Ya no estoy aquí, y ahora estamos con No voy a pedir a nadie que me crea, en la sección Rebels with the Cause. Y una pregunta que tengo que hacer, la cantidad de cameos que hay, es decir, hay gente que sale Bruna Cusí, bueno, no es un cameo, es más un poco la actuación. Luego está Nacho Vigalondo y sus cosas que pone encima de la mesa, que la gente lo descubra, Clara Roquet, Facu Díaz, incluso está Juan Pablo Villalobos. ¿Cómo se te ha ocurrido meter a esa gente? ¿Ya los conocías de antes? Bueno, cada uno, detrás de cada una de estas participaciones hay una historia, ¿no? Entonces como que no hay una respuesta que generalice todo, salvo que consideremos que esta película como que se burla de sí misma, ¿no? Y se burla mucho habla de los límites del humor, esencialmente. Y es como un metarrelato también, ¿no? Y juega con la línea de la cuestión metanarrativa. Juan Pablo Villalobos, el escritor de la novela, sale junto al señor Herralde, que es otro de las personas que sale en la película, que quizá no detectaste porque es un plano abierto, pero sale el señor Herralde otorgando el premio Herralde en esa escena, y quien lee la dictaminación es Juan Pablo Villalobos, ¿no? El verdadero escritor, haciendo de alguien que da el premio, ¿no? Y bueno, y es curioso porque esta novela ganó el premio Herralde en su momento también. O sea, ahí hay otra cuestión metanarrativa que no era parte de la novela, pero que digamos que sigue aportando. Clara Roquet es buena amiga, muy buena amiga mía, fuimos juntos a la Universidad de Nueva York. Facu Díaz, yo quería que, la primera vez que conocí a Juan Pablo Villalobos, para que me diera, para hablar de los derechos, me llevó a pasear en Barcelona. Porque él es mexicano, pero vive en Barcelona. Él es mexicano y vive en Barcelona, sí. Y me llevaba a pasear a un barrio y me llevó a un mercado de libros usados, ¿no? Y me dijo, mira, lo tienes que leer, te lo recomiendo muchísimo. Munir Hachemi, Cosas Vivas. Es un escritor que vive en China, según entiendo, pero es, madrileño, argelino. Y me encantó ese libro. Entonces, en la película hay una escena de una presentación de un libro y lo hace Clara Roquet, es como la que anuncia, y queríamos que Munir saliera del mismo, porque se habla de ese libro. Y Munir, por pandemia y cuestiones, no podía salir de China. Y dijo, pues que me hagan... Entonces dijimos, ¿quién te gustaría que te representara? Dijo, Facu Díaz. Entonces vino así Facu Díaz. Entonces, como que detrás de cada cosa hay una historia. Nacho Vigalondo, muy buen amigo, dirigimos juntos una serie en 2021, una serie de piratas que se llama Our Flag Means Death para HBO, y nos hicimos grandes colegas ahí, porque pues como que compartíamos no solo amigos, sino intereses, lengua, y como que hubo mucha calidez porque eran los dos enfrentándonos a este modelo de series estadounidenses rápidas. Y Nacho es un tipo increíblemente carismático, simpático, muy sensible y como con mucha habilidad para burlarse de sí mismo, ¿no? Cosa que comparte con los mexicanos. Entonces, me parecía redondito. Soy Juan Pablo, soy de México. Un mexicano, un musulmán y un chino. Parecéis el principio de un chiste. Entonces, lo imposible se materializa. Claro, es una cantidad de absurdeces, ¿no? De ver gente que no te los esperas, o incluso un muerto que se resucita para aplaudir en el premio, o en lo que comentabas también, algo que puede ser un poco absurdo, ¿no? El humor, ¿no? Los límites del humor. ¿Crees que está en peligro los límites del humor con tanta gente que puede pensar que ciertas cosas le ofenden? Claro, yo creo que sí. Y o sea, como que el humor es una parte más de todas aquellas que hoy en día quedan fuera por el temor a ser cancelado o estar del lado incorrecto de la historia. Pero generalmente a mí me parece que no censuramos tanto el humor como otras tantas formas de pensar por convicción, sino por temor, ¿no? Entonces, eso no hace que dejen de existir. Entonces, muchas cuestiones de esta corrección política me parece que son absurdas en sí mismas, porque pues la gente, no porque no lo diga, no piensa ciertas cosas. ¿Crees que la gente está cansada ya del
la corrección política en... Es que yo creo que sí, porque creo que vivimos en una época en la que la división se está así haciendo cada vez más fuerte. Es como si todo se fuera a un lado o al otro, blanco y negro, políticamente, todo, como en muchos sentidos, ¿no? Y me parece que esa corrección política pues también hace que el hecho de que ya tengamos la espada tan desenvainada, como ya queremos todos estar en una inquisición y buscando quién se equivocó, a quién castigar, a quién cancelar, quizás sea una etapa temprana o infantil en una evolución de sobre cómo acercarnos como comunidad, porque obviamente, pues no sé, es muy necesario que proteger a ciertas comunidades que han sido vulneradas o oprimidas y que a lo mejor, pues sí, ahí no sería muy bien visto hacer un chistes de esa naturaleza porque conllevan una ideología, una forma de pensar que ciertamente no debería ser permitida, ¿no? Bueno, la verdad es que en tu película te metes con todo el mundo, con los mexicanos, con los argentinos, con los españoles, con los gays, con los pakistaníes, bueno, no sé, los chinos, no se salva nadie. Exacto. ¿No te dio miedo a que a ti te pudieran cancelar? Pues no, la verdad, en lo absoluto, porque al final están hablando de los personajes, no estoy hablando yo. O sea, porque al final están hablando los personajes, no estoy hablando yo, y es una adaptación de una novela, que cancelen a Juan Pablo, no. Pero no, me podrían cancelar a mí por escogerla, pero no, toco madera, pero no, la verdad es que es una película que parte de los estereotipos, y el cine muchas veces ha sido así, ¿no? Y también, pues, tener cuidado con quién puede contar qué cosas. En la película se dice, todo depende de quién cuente el chiste, ¿no? Si es la víctima, pues no está tan bien que se haga, que no sé, perdón, al revés, si es la víctima ellos sí pueden contar el chiste, pero si es el opresor, no. Entonces, bueno, no sé. Es que hay un giro muy, muy curioso, ¿no? Cuando hablamos de los consoladores, que están hechos con caucho, y ese caucho viene de la conquista de los europeos, entonces quiere decir que cuando te subas las bragas, que al menos pienses en los conquistadores, y es como, ¿no? A la gente, se lo decía justo a una mujer que es como muy feminista, ¿no? Entonces era como para decir, bueno, que todo se puede ver desde un punto de vista crítico, ¿no? Incluso todo, que claro, exactamente. El feminismo también puede tener un poco de crítica. Todo lo que cuento en esta novela es verdad. Puedo probarlo. Y no voy a pedirle a nadie que me crea. Una cosa, ¿cómo ha sido? Algo muy interesante, hemos hablado con Nicolás Celis sobre, bueno, cómo coproducir películas. La tuya está coproducida por España y México. ¿Cómo has llegado a este momento? Bueno, mira, no sé si tuviste chance de ver Ya no estoy aquí, que es la película anterior. Bueno, Ya no estoy aquí se produjo independientemente en México, pero de una manera que estaba, digamos, incompleta, y Netflix llegó a cerrar la pinza, a rescatar un poco el proyecto y además a darle un hogar, ¿no? Y una fuerza que la propulsó fuertemente. Y después, como quedó muy buena relación con Netflix y como para mí significó muchísimo que nos pudieran acercar a un público tan extenso, quise hacer esta película también con ellos. Y es una película también que creo que ayer me decía la gente, ¿pero cómo? ¿Esto es de Netflix? ¿Por qué? O sea, como que me decían, no. O sea, como que ya existe un preconcepto de qué cosa es Netflix, pero además es curioso porque depende de la región, obviamente, ¿no? Que es eso. Ayer leía un tweet que alguien ponía, si le cambias el idioma a tu Netflix, las sugerencias van a ser distintas y puedes descubrir otras cosas, no sé. Pero bueno, el chiste es un poco eso, ¿no? ¿Qué tan lejos podíamos llegar? Y en su momento, Netflix dijo, sí, hagan lo que ustedes quieran, pero tenía temor España y tenía temor México porque decían, son dos públicos que no se hablan. Digamos que Francia y España tienen mucho más conexión en términos de lo que consumen en plataformas, y Brasil y México, a pesar de que las lenguas sean distintas. Entonces un poco había esta duda y yo pensé, bueno, pues a lo mejor un proyecto que sea puente, ¿no? Que uno tendría, además el proyecto tiene estas necesidades. Y Netflix se mostró abierto y al final corrió la producción más Netflix México, y en España nos asociamos con una compañía para producir allá, y sí, obviamente había choque cultural dentro del esquema de producción. Claro, lo que te iba a decir, ¿cómo es dirigir actores mexicanos y españoles? ¿Hay alguna diferencia o no hay ninguna diferencia? No, al final más bien es alguien que llega más tarde que el otro. Exacto, no sé. Humanos, o sea, también es como... Es que son como diferencias culturales bien importantes e interesantes, porque ninguna son desventajas o solo ventajas, porque lo que a veces juega en contra de una parte de la cultura, eso compensado es algo positivo, ¿no? Entonces, por ejemplo, a veces la cuestión latina, generalizando obviamente, puede ser un poco más informal,
pero tiene eso como la latitud para improvisar de alguna manera o para dar volantazos. Y a lo mejor otras formas de trabajar, otras mentalidades que son mucho más rigurosamente cerradas, tienen un plan al que se tratan de adherir muy fuertemente, pero si por cualquier cosa no sale, es difícil como improvisar o algo. Y creo que de donde yo juego o desde esta conciencia latinoamericana, siempre hay que estar buscando por dónde y cómo consolidar los proyectos financieramente, cómo producir con menos. Entonces como que tenemos más comodidad para movernos. Estamos más cómodos estando incómodos. Y creo que eso es importante. Tú eres de Monterrey. No, soy de la Ciudad de México, pero mi otra película sí es en Monterrey. Sí, ¿perdón? Sí. Pero bueno, en tu película Monterrey aparece muy claramente, luego está Nueva York, ¿no? Son ciudades como un personaje más, ¿no? Dentro de la película. Aquí está Barcelona, como un personaje más. ¿Ya conocías Barcelona? ¿Te ha tocado conocerla? ¿Alguien te ha explicado las peculiaridades de la ciudad? Pues mira, a mí sí la conocía, pero a los 18 años, en el 90 y algo, bueno, no me acuerdo, pero fui una vez, en plan, iba de mochilero por Europa y ahí conocí Barcelona, que me gustó mucho y me interesó. Después volví a ir, ya después leí la novela y antes de hablar con Juan Pablo me fui y me pasé 2 semanas yo solo, sin hablar con nadie, sin pedir recomendaciones, para yo adentrarme en los barrios, para que la primera impresión fuera como mía. Y después, poco a poco, Juan Pablo me fue llevando también a los tours y fui volviendo mientras escribía el guión y me fui como adentrando y sí, como perdiéndome y viendo qué cosas podíamos sustituir, ¿no? ¿Te gustó Barcelona? Sí, me parece que es súper interesante. O sea, a mí me gusta. Es muy pequeña, yo siendo de la Ciudad de México, entonces es muy curioso porque para filmar ahí, pues pasamos unos meses, pero ya te encuentras a las personas en la calle constantemente, o sea, me dio esa sensación. Pero bueno, obviamente me encanta como la cultura, hay algo muy, como dice mi amigo Damián, muy balsámico, y Juan Pablo dice que también es como una ciudad donde es medianamente cómoda, ¿no? En el Mediterráneo, pues es una ciudad europea, es bastante cosmopolita, pero sigue siendo un poco pueblo en un sentido como, no sé, también de lo del tamaño y como que algo que languidece, como que la gente se queda, como los ocupas italianos que van ahí, pues están sacados de la realidad, ¿no? No son actores, son actores naturales. Son actores naturales, exacto. Y bueno, Jimmy sí es, el que hace de Jimmy es napolitano, tiene un bar, pero bueno, vino a hacer esto. Pero como que Barcelona tiene esta suma de mundos que es bastante interesante. Y sí, la verdad es que te diría que sí me gustó. Igual un día tenemos como Juan Pablo cambiando de residencia. Bueno, sí, Juan Pablo ya vivió en Brasil, por ejemplo, algunos años. Sí, va moviéndose. Sí. Muy bien, pues yo creo que con esto y un bizcocho ya hemos acabado, porque la verdad es que hay muchísimo que hablar, pero tampoco te vamos a quitar más tiempo. Está bien. Y una recomendación, ver la película 2 veces, porque hay muchas segundas ideas, segundos sentidos, que la primera vez parecen banales, parecen así como muy tontos, pero cuando lo ves una segunda vez, que es lo que hice yo ayer, empiezas a encontrar el sentido a muchas cosas que se dicen en la película. Te agradezco enormemente eso que dices, porque ya es la segunda persona que me lo dice. Damián, el fotógrafo, dijo, es impresionante como en un segundo visionado cómo cobra volumen tantos detalles y tanta información que hay, ¿no? Sí, cosas que no se llegan a entender en la primera, en la segunda y dices, claro. Así que bravo por la película, te deseamos lo mejor aquí en Estonia, en el PUF. Y nada, pues esperamos verte en otros festivales por el mundo. Muchísimas gracias, David. Gracias.